todos los presentes. Y comienzo agradeciendo a los organizadores, en particular a Johan Camargo, a quien le tengo el placer de conocerlo de muchos años, ¿no? Por cierto, los años son míos, porque él es muy joven. De tal manera que para mí es importante participar en un evento como el de hoy. Sobre todo porque interseca dos temas que a mí me apasionan. Me apasiona la Constitución, por cierto. Me apasiona el tema del proceso en general. Y también me intriga siempre los límites que pretendemos establecer desde y para el arbitraje, ¿no? Que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que a su vez expresa, ¿no?, en el ámbito del proceso una situación que normalmente ocurre de manera natural en la actividad. Normalmente hacemos, ¿no?, lo que eventualmente en el mundo de la realidad aparecen las situaciones que se van desarrollando jurídicamente en el mundo del proceso. Eso es lo que quiero señalar. Entonces, el arbitraje es una expresión bastante recurrente que eventualmente a veces le hemos llenado de sofisticación, pero que efectivamente en realidad también se instala en una situación específica que quisiera reducirla de manera inicial a un tema que es, por cierto, con múltiples consecuencias, pero que es importante establecer, que es que el amparo sigue siendo o utiliza la principal facultad del poder jurisdiccional. Tiene auxilio, tiene reconocimiento constitucional como una sede jurisdiccional y es susceptible de utilizar el poder del Estado para hacer cumplir sus decisiones. Entonces, si eso es así, la primera pregunta es, ¿hasta qué punto el derecho constitucional se aproxima, se aleja, está por fuera, invocando diversas legitimaciones, todas correctas, pero hasta qué punto eso puede ser admisible, ¿no? Y también, por otro lado, hasta qué punto podemos, sobre la base de decir que efectivamente una vez que se auxilia del poder estatal, también hasta qué punto la intervención, ¿no?, en una decisión podría efectivamente generar las condiciones para efecto de que un arbitraje sea materialmente inútil, porque las personas que utilizan el arbitraje en parte están decepcionadas de las posibilidades en tiempo y especialidad que le ofrece muchas veces el Poder Judicial, el Poder Estatal, ¿no? Entonces, si eso es así, si uno recurre a la justicia que cuesta, ¿no?, lo que debiera ocurrir es que el Estado garantice que ese costo que asumen las partes cuando van a un arbitraje, que compensa porque centrifuga y descentraliza la justicia en otro lugar, pero que a su vez también le ofrece formas de hacer cumplirla. Entonces, ¿de qué manera no convierte con su intervención que el arbitraje sea inútil, sea poco atractivo, en la medida en que un proceso arbitral pueda terminar siendo igual de tardío y que con la intervención incluso igual de poca calidad, al final de cuentas, en ese sentido? Entonces, estos 2 días vamos a insumir algunos tiempos en definiciones creo que son relevantes. Una primera fecha que lo estamos reservando a una conjugación de temas, que es comprender el Estado constitucional y también tener una aproximación procesal genérica y especial que enfrenta hoy los problemas que enfrenta el amparo el día de hoy, que no son pocos. Yo desde ya le adelanto que la justicia constitucional de Lima ha colapsado y tiene una explicación directamente en el nuevo Código Procesal Constitucional. De tal manera que el uso de este proceso constitucional
si en tiempos normales era ya problemático por la amparización, el fenómeno de amparización, hoy se ha multiplicado al punto que, insisto, ha colapsado, ¿no? Y debe ir a ser ya una preocupación inmediata el qué hacer para efectos de desamarrar este nudo que hace que la justicia constitucional, en aquellos lugares donde hay justicia especializada, tenga que repensarse desde un punto de vista estructural, institucional y procesal, para efecto de ser. Hoy ya no funciona. Los que nos dedicamos al amparo hemos encontrado en este mecanismo, perdón, en este contexto provocado por la norma, hecha por quienes de alguna manera pusieron por encima de las necesidades de reforma una vocación por crear un nuevo código. Estamos en los tiempos donde lo nuevo pareciera que es lo mismo que bueno. Puede sonar parecido, pero no es lo mismo. No siempre lo nuevo es bueno. Entonces vamos a introducirnos, ¿no? En esta sesión, quizás de repente con definiciones importantes o básicas de lo que significa vivir un Estado constitucional. Porque lo que sí se queda claro es que han habido escenarios, ¿no?, que les cuesta vivir en el Estado constitucional, ¿no? Hay escenarios que les cuesta la transición. Y esto, aunque le parezca mentira, tiene un espacio también en el arbitraje. Pero, por ejemplo, el día de hoy estamos viendo un debate intenso sobre lo que ocurre con la intervención, o con la denuncia, perdón, con la investigación que va a hacer el fiscal de la Nación respecto al presidente Castillo, que es la primera vez que se va a investigar a un presidente en funciones. Y esto, ¿por qué es relevante para una clase como esta? Porque el sentido de lo constitucional es un tema en constante evolución, ¿no? Al igual que eventualmente las legitimaciones que se invocan para establecer el carácter autónomo, algunos en clave autárquica del arbitraje, es más o menos la percepción que mucha gente ha tenido, por ejemplo, de la política, ¿no? ¿No? Y les ha costado admitir este contexto que establece que en el mundo del Estado constitucional no hay o existen de manera absolutamente excepcional zonas exentas de control. Y más aún, si el poder está en medio de lo que usan las instituciones, ¿no? Bueno, vamos a comprender en primer lugar con cosas un poco gruesas, ¿no? Hay que comprender que hace menos de 250 años este mundo ha cambiado de una manera brutal, de una manera dramática, y se ha precipitado una serie de situaciones como nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Y esto hay que comprenderlo porque va de la mano de un fenómeno político que soporta e impulsa un desarrollo tecnológico, ¿no? Que es lo que finalmente ha desarrollado en estos últimos 200 años un mundo vertiginoso, eh, que a veces desborda, ¿no?, lo que tenemos como proceso normativo, y que ciertamente siempre hay un rezago, como siempre ocurre normalmente, pero ahora de manera más intensa. Pero a su vez también ha sido el momento en el cual se han consolidado libertades y se desarrollan derechos. De tal manera que es fundamental comprender el aporte del Estado constitucional. El Estado constitucional es el empoderamiento de un paradigma que cambia en la relación que tenemos nosotros con el poder. Por primera vez en la historia de la humanidad, el pensamiento contractualista, que tiene una última expresión en Rousseau, aporta una idea nueva de las relaciones que tenemos nosotros con el poder. Mientras que la condición de ser social, que hoy incluso también se usa, en la antigüedad tenía una connotación diferente, porque efectivamente eras algo en la medida que la sociedad te asignaba derechos, te daba derechos según tu diferencia.
De tal manera que había gente que tenía muchos derechos, otros que tenían menos, otros que tenían poco y otros que no tenían, y otros que eran cosas, ¿no? Entonces, ese mundo diferente, estamental, que era además el paradigma ordenador, o sea, para el pensamiento antiguo, la diferencia no era proscrita, no era rechazada, era por el contrario, una forma de organizar y darle un sentido ordenado a la vida. De tal manera que eso ha subsistido por cientos de años, ¿no? Superado un milenio, donde el principio organizador de las relaciones entre nosotros ha sido la diferencia, ¿no? Permítame un segundito, por favor, este es el costo de estar en casa dictando esta. Bueno, perdonen. Entonces, este cambio, este paradigma organizador de las relaciones de la persona con el poder, eh, y tampoco fuera, es que solo de la antigüedad, ¿no? Richelieu, el cardenal famoso en la historia francesa, también entendía que era una forma de organizar el poder, que la desigualdad era una forma de ordenar las cosas de manera debida. Entonces, cuando aporta el contractualismo, esta nueva relación, en realidad se inscribe en un contexto también maravilloso de la humanidad, que es el pensamiento de la ilustración. Una ilustración, ¿no? Donde participan pues desde Newton, ¿no? Al que solamente a veces nos conocemos solo por la manzana, cuando en realidad él aportó la forma como se acredita el conocimiento científico, que es a través de la posibilidad de repetir un experimento, ¿no? Para, y eso lo hace a través del prisma, ¿no? Recuerden ustedes que hasta Newton se entendía que el prisma tenía una particularidad en sí misma que deconstruía los colores por los cuales aparecía la luz blanca y salían los colores del arco iris. Y luego nuevamente lo reconstruyó. Eso lo hizo un esquema y ese esquema determinó que todo aquello que puede ser repetido es conocimiento científico. Si no se puede repetir, es azar y no es conocimiento científico. Bueno, Newton, Beccaria, Schmidt, ¿no? Rousseau, Voltaire, todos son pensadores que instalaron una frase maravillosa que identifica el ambiente en el que se desarrolla el contractualismo que aporta el constitucionalismo, que es la ilustración. Una frase que decía, atrévete a pensar, ¿no? Que era una frase de ruptura frente al oscurantismo medieval, que precisamente más bien estaba lleno y lleno de oscurantismo y de prejuicios. Entonces, el pensamiento contractualista, el pensamiento constitucional, es marcadamente un aporte a la historia de la humanidad. Por primera vez se entiende que somos naturalmente libres, naturalmente iguales, y que esa natural igualdad y libertad determinaba un mundo que tenía que contemporizar, porque la libertad y la igualdad son principios naturalmente contradictorios, que entran en tensión. Aquella persona que quiere ser completamente igual
no le importa la libertad, y aquella persona que quiere ser completamente libre tampoco le importa la igualdad. Entonces, por eso es que la Revolución Francesa encuentra en la frase identificatoria libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Donde la fraternidad es el elemento mediatizador de esta tensión. Por eso es que podemos afirmar desde ya, para efecto de encontrar e identificar los diversos discursos que encontramos en todo espacio, ¿no? Intelectual, social y transversalmente, ¿no? Esa idea de que es plenamente constitucional la lectura libérrima de la vida, falso, pero también es completamente inconstitucional eh, eh, aquella persona que quiere y que cree una lectura igualitaria de la vida. O sea, lo libérrimo no es constitucional, tampoco es el igualitarismo, ¿no? Porque justo esa tensión se mediatiza a través de esta fraternidad, esta solidaridad que mediatiza este conflicto y trata de conjugar. Por eso es que Pedro de Vega, por ejemplo, el profesor a quien César Landa lo califica como el príncipe del constitucionalismo, uno de los príncipes del constitucionalismo, dice que el pensamiento constitucional conjuga el principio democrático y el principio liberal, igualdad y libertad, pero los conjuga, ¿no? Los conjuga, los sintetiza. Y es en ese escenario donde fueron desarrollando espacios de libertad con diferente desarrollo, ¿no? En la experiencia del common law, el constitucionalismo americano que tempranamente cayó en el juez, mientras que el constitucionalismo continental, de lo cual somos tributarios nosotros, nacimos con la desconfianza del juez. Entonces, ese desarrollo inicial en lo jurídico generó una condición diferente donde el juez, perdón, donde el pensamiento constitucional tuvo una primera expresión política, que era el Estado legal de derecho, ¿no? El Estado legal de derecho. La primera expresión del Estado de Derecho que aparece en el constitucionalismo está gobernado por el principio de legalidad. Y eso no ha cambiado materialmente durante todo el siglo XIX y parte del XX. Cuando existe un salto donde la Constitución, que hasta ese momento, cuando el principio de legalidad gobernaba el Estado de Derecho, el, el, lo que lo identificaba era precisamente una Constitución que estaba como fuente de las fuentes del derecho, como una fuente que vivía en el mundo de la política y que inspiraba al mundo del derecho, pero que no era estrictamente norma jurídica. Hasta ahora, las constituciones han vivido más tiempo en el mundo de la política que en el mundo del derecho. La incorporación de la constitución al sistema jurídico se establece desde condiciones específicas para los cuales hay autores importantes, de los antiguos a Manuel García Pelayo y de los nuevos a Joseph Aguiló, quienes establecen que la constitución del Estado constitucional de derecho es norma jurídica, es fuente jurídica, ya no es fuente de la fuente, sino es fuente directamente jurídica. Y esta transformación ocurre a través de 2 hasta 3 circunstancias específicas que aparecen en el mundo de la realidad. La primero, entendamos previamente para no salirme de este tema, los estados constitucionales quieren ser estados de derecho. ¿Qué significa? A través de un fenómeno que cambia en el mundo jurídico, ¿no? En el sistema jurídico, las normas tienen diferentes características en el Estado constitucional. ¿A partir de qué? De esta relación donde nosotros, las personas, somos los productores y el Estado y el poder son el producto. Nosotros naturalmente libres, naturalmente iguales, sin Estado y sin derecho, tenemos problemas en la moda de solucionar nuestros conflictos, que es la solución directa, la solución de fuerza. Entonces, ese mundo caótico que se forma cuando la solución de los conflictos solamente utilizan la fuerza, fue solucionado creando un tercero que a quien se le da el monopolio exclusivo y legítimo del uso de la fuerza y que es la persona que va a solucionar en parte asignando titularidades y encargándose de solucionar los conflictos que nosotros le ponemos.
Nosotros creamos el derecho, nosotros creamos el poder, nosotros creamos el Estado. Esta condición de constructores nos pone una necesidad, una necesaria relación cronológica. Somos nosotros los productores, entonces somos primeros que el producto. Y como somos primeros que el producto, somos nosotros y nuestros derechos los que gobiernan el proceso político del Estado. Por eso es que ustedes van a leer normalmente en constituciones contemporáneas esa frase de que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es el fin supremo de la sociedad del Estado, porque nosotros somos los que le damos existencia. Todo esto es un cambio fundamental, porque cuando eso que está declarado líricamente, ¿no? en las etapas iniciales, donde en el Perú ya había constituciones, sin embargo había personas con diferentes derechos materialmente hablando. Había constituciones que decíamos que éramos iguales, sin embargo había personas biológicamente exactamente iguales, pero que unas eran personas y otras eran cosas, había esclavos. El voto censitario definía diferencias, a pesar que había constitución, ¿no? Y todo eso determinó en buena cuenta que en realidad existía a nivel declarativo constituciones que no tenían eficacia. Entonces toda la discusión, ¿no? que se desarrolló en torno al tema de la constitución se dio normalmente en el mundo de la política. Y ocurrió un hecho tan importante como la Revolución Francesa para el derecho, que es la Revolución Industrial. Una revolución industrial que ocurrió en Inglaterra, donde se había llevado al extremo los principios de libertad que habían nacido con el Estado constitucional, ¿no? Y donde podías encontrar materialmente relaciones de servidumbre casi de esclavos a través de la autonomía de la voluntad. Es decir, ese estado inicial del Estado de Derecho, que era un Estado con una función sacralizadora de los acuerdos de voluntad de las personas, y un Estado policía, permitió el desarrollo del trabajo infantil, el trabajo sin jornadas, y todo eso lo que yo suponía. Por eso cuando nace el pensamiento social, Marx entre ellos, él cree que la revolución popular iba a ocurrir en Inglaterra y no en Rusia como finalmente ocurrió. Pero fue esa etapa en la historia que algunos lo llaman el capitalismo salvaje, lo que definió la discusión y el desarrollo del pensamiento social y que hizo la evolución a un Estado social que tiene una constitución mexicana, la constitucionalización de algunos derechos que son propios de esta nueva etapa, que además tienen como signo distintivo ser no naturales, ¿no? Porque el derecho al trabajo, la seguridad social no son derechos naturales, sino que existen porque existe la Constitución. Y en el mundo de lo jurídico, este nuevo grupo de derechos, que a su vez va desarrollando su propio derecho, tiene una situación fundamental de desarrollo en eh, en la evolución y en la creación de los tribunales constitucionales. García Pelayo decía, invocando a Kelsen, que será, ¿no? Una constitución norma cuando pueda ser exigida en tribunales. Pues bien, con la aparición de los tribunales constitucionales, que hace 2 años, y exactamente uno para ser exacto, cuando Kelsen hizo aprobar la Constitución austríaca con el Tribunal Constitucional, que aparecieron los primeros tribunales donde se podía hacer exigible las normas constitucionales. Recuerdan ustedes el gran debate que tuvo con Schmidt, pero que bueno, excede los tiempos y los propósitos de este curso llegar ahí. Pero sí es importante comprender que la aparición de los tribunales constitucionales determinó esta evolución al Estado constitucional que tiene 3 características. Ahí ya empaté. Primero, se incorpora al sistema jurídico como una norma supralegal, como una norma supralegal. ¿Y eso qué significa? Que se pone como elemento validante de todo el sistema jurídico. Todo aquello que se lo ponga es materialmente inválido. Y miren ustedes que ese concepto de validez que viene en la teoría general del derecho no se le aplica a la Constitución. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando uno ve cuando está frente a una situación inválida, es invalidez formal cuando la norma no surge, no sigue el procedimiento previsto para hacer las normas. Es decir, por ejemplo, decreto legislativo, ¿qué tiene que ocurrir formalmente para que exista?
que la ley autorice en un determinado tiempo y sobre determinadas materias para que el Ejecutivo dé la norma. Si no existe esa autorización y existe un decreto legislativo, es formalmente inválido. Y será materialmente inválido cuando se oponga y contradiga al superior jerárquico. Como ustedes podrán apreciar sencillamente, la Constitución no es ni válida ni inválida. Es la Constitución, porque no tiene una norma como se hace en las constituciones y no tiene superior jerárquico. Entonces, la incorporación es una ficción instalada por parte desde la política al derecho y pone en la cúspide a una norma que además es bien diferente a todas las normas infralegales, infraconstitucionales. Todas las normas que conocemos mayormente tienen grados de definición muy claros al momento del predicado que normalmente tienen las reglas. El mundo infraconstitucional normalmente de las leyes y los decretos supremos está compuesto natural y normalmente por reglas, ¿no? Uno hace algo en las reglas, por cierto, existe esta situación donde existe un sujeto y un predicado, que es lo que describe lo que está haciendo el sujeto. Uno encuentra una realidad en el mundo social y encuentra a alguien sustrayendo un vaso sin que el otro se dé cuenta, automáticamente uno va a las normas jurídicas y verifica cómo está descrita esta norma, ¿no? Y ahí habrá en esa regla un predicado que dice qué es lo que ha estado haciendo el sujeto. Y si este mundo de la realidad empata con esa regla, simplemente se le aplica la consecuencia. Esa tarea de comparar predicado con la conducta hecha en la realidad y establecer que si esa coincide con el predicado previsto en la norma, se llama subsunción. Entonces, las leyes y las normas infralegales normalmente utilizan la subsunción para aplicarse. En cambio, la norma suprema no está prevista de esa manera. Tiene niveles de indeterminación en los supuestos y tiene niveles hasta de indeterminación en las consecuencias. Es una norma diferente. Y la diferencia pasa por los propósitos, como decía Javier Pérez Royo. Mientras que las normas infraconstitucionales, leyes y normas por debajo de la ley, nos estudian haciendo algo. Si me pongo de acuerdo con alguien para efecto de que alguien decida nuestro problema, me voy a la ley de arbitraje. Si quiero constituir una empresa, a la Ley General de Sociedades. Si cometo un delito, al Código Penal. Si tengo un hijo, me voy al Código Civil para establecer las relaciones de parentesco y finalmente hasta el reconocimiento. Y así, cada norma nos va viendo en algo que estamos haciendo. En cambio, la Constitución nos pone en lo que somos iguales a los demás. Y eso nos lleva a los niveles de indeterminación. Y es por esa razón que los cuerpos jurídicos por debajo de la Constitución, ¿no?, tienen criterios de interpretación distintos a los criterios de interpretación constitucional, que son criterios de interpretación concretizadores. ¿Esto qué ha llevado? A que progresivamente esta Constitución, que insisto es supralegal. Segundo, reconoce catálogos de derechos en forma enunciativa, como nuestro artículo 3 de la Constitución, que abre el catálogo de derechos previsto en el artículo 2, ¿no? Y además enfoca los derechos fundamentales desde la teoría que surge de la política, de la relación que tenemos con el Estado y el poder, nos pone como elementos transversales de todo ordenamiento jurídico, político y social. Y tercero, ¿no?, establece que esta Constitución, para que tenga condición de suprema, tenga que tener un procedimiento de reforma agravado, ¿no?, que es la rigidez constitucional. ¿Por qué? Porque lo que quiere una Constitución es gobernar el proceso político donde estamos todos. Antes, la forma como se comprendía, ¿no?, las relaciones que podía conocer los conflictos constitucionales era solamente entre la persona y el Estado. ¿Por qué? Porque cuando uno lee a Weber, por ejemplo, uno encuentra que el poder estaba en el Estado. Estaba en el Estado. Hoy eso ya no es una realidad. El poder está en varios lados, en múltiples lados, ¿no? Y es esa descentralización del poder
que ha provocado la confirmación de que los derechos fundamentales no solamente son afectados por el Estado, sino por otras personas particulares. Entonces, sobre la base de eso, hoy el redimensionamiento ha ocurrido con la constatación de algo que ocurre en el mundo de la realidad y se amplía el sentido de lo constitucional. ¿En qué sentido? En que se establecerá que los mecanismos de defensa constitucional ya no solo se emplean contra el Estado, sino también contra particulares. Esto es fundamental porque sirve, además de antecedente a lo que vamos a ver pasado mañana, pero que en buena cuenta establezcamos eso como regla, porque a veces levantamos banderas de autarquía que eventualmente puede ser complicado. Y yo le digo, yo soy árbitro, ¿ya? Inicialmente árbitro, estoy recién entrando, pero tengo que reivindicar primero cómo está construido el Estado constitucional. Y a veces entendemos que hay cosas que eventualmente creemos que estamos estableciendo compartimentos estancos, y eso no es posible. Antes, ¿qué se podía entender cuando, por ejemplo, había comisiones parlamentarias donde la persona que era sometida a una investigación parlamentaria podía ser convocado y nunca informado de por qué estaba ahí? Eso ya no es posible, porque no solamente ha aparecido un escenario nacional de protección que soporta los procesos constitucionales, sino además se ha complementado con protecciones supranacionales, de las cuales somos casi en su mayoría de instrumentos internacionales de protección, Estados parte. De tal manera que el sentido de lo constitucional se alimenta y se complementa con la forma convencional donde nosotros estamos a cumplir por obligación internacional. Entonces, todo eso nos ha llevado a que la protección de los derechos ya vaya entrando a lugares donde normalmente estaba cerrado. Normalmente estaba cerrado. Por ejemplo, para efecto recordarles, Alan García, presidente, baja de 12% a 0% los aranceles al cemento. ¿Ya? ¿Qué dice la Constitución? Los aranceles lo define el presidente de la República. Es competencia exclusiva y no dice nada más que establecer los aranceles. Entonces, durante mucho tiempo eso se entendió que era inescrutable para la justicia constitucional. Sin embargo, se controló esa decisión y se le obligó a explicar por qué establecía eso, ¿no? Y con el mismo personaje tenemos el caso de la justicia constitucional cuando iba a una comisión parlamentaria y los políticos entendían que como no era un fuero no jurisdiccional y era político, podía generarse estos tipos de situaciones por fuera del derecho constitucional. Y eso fue corregido, ¿no? Y la última decisión importante para efecto de comprender que hasta la política que también reclama espacios de libertad está arreglada en el Estado constitucional. Entonces, poco a poco, el control constitucional ha ido avanzando en lugares donde normalmente se ha creído que no se metía, que no se metía. Porque para la justicia constitucional se organiza de otra manera. Les comento, por ejemplo, ¿no? O escucho hace tiempo escuché a Fernando Cantuarias cuando lamentaba el amparo del Ministerio de Educación, que vamos a verlo la próxima semana, ¿no? Pero la próxima semana, dentro de 2 días. Él agarraba y decía, qué pena. Sí, pues hay un caso de abuso. Por un caso de abuso se ha dejado un problema para todos los demás. Bueno, es que es el razonamiento de alguien que no entiende cómo funciona la justicia constitucional, ¿no? La justicia constitucional, lo más parecido que podría establecer como tema de interés es el tema que se le dice a Lot, ¿no? El de Sodoma y Gomorra. Me trae 5 justos y no quemo la ciudad, ¿no? Porque el sentido de eficiencia, de rentabilidad, de cuidado, no está en los términos con los cuales se establecen ese tipo de situaciones. Uno podrá criticar la resolución del tribunal por varias razones, que las hay,
pero no por ese tema de sentido de utilidad en atención a que uno se fregó y bueno, pues como se fregó ya, pues déjalo. No es así. Más bien por el contrario, será ese el argumento para reflexionar de qué manera uno pone límite al límite, límite al control, o establece una tarea de distinción para aislar ese fenómeno y efectivamente habilitar un supuesto de excepción en torno a ese tema. Y todo eso a través de qué? De la interpretación y la construcción de normas en torno a ese tema. Pues bien, entonces, el fenómeno constitucional ha entrado a este tema. Entonces, entra a diversos temas que le cuesta. Hasta el día, hasta hace unos años, el tema del 117, para ser contemporáneo con la discusión, el tema del 117 de la Constitución era un tema cerrado a favor de la gobernabilidad, estableciendo con claridad que no se le podía hacer nada al presidente. Eso nos han enseñado casi todos, a casi todos, a casi todos. Pero definitivamente el sentido de la inmunidad, que es una inmunidad reforzada, que es una excepción a la excepción prevista y que se construye como una prerrogativa, no como un derecho personal de quien tiene la prerrogativa, ¿no? La inmunidad no se escribe con P, o sea, impunidad, no se escribe con P. De tal manera que esa excepción a la excepción, construida no a favor del personaje, de la persona, sino del personaje, de quien ostenta el cargo, es precisamente la construcción que exige en cualquier caso tener lectura restrictiva, porque al final de cuentas es una doble excepción al principio de igualdad, que insisto, ni siquiera se le da directamente a la persona, sino al cargo, ¿ya? Entonces, si eso es así, ¿qué valores entran en conflicto cuando yo establezco una lectura amplia o ya, por fuera de la lectura amplia o restrictiva, cuáles son los valores constitucionales que están en juego eventualmente en una situación específica donde alguien acusa al presidente de un acto de corrupción? Está, por cierto, la gobernabilidad que soporta esencialmente esta excepción a favor del presidente de la República, ¿no? Y esto es importante, ¿eh? Porque a veces, cuando uno escucha a veces a algunos ministros de justicia que funcionan como de abogado personal, ¿no? Como ha ocurrido en este caso, olvidemos los nombres, él no es un abogado del presidente, él es asesor jurídico de la presidencia de la República, que es distinto. Pero en este caso, ¿no? Por ejemplo, durante años la gobernabilidad era un privilegio, pero cuando ya se entiende claramente qué es lo que está en juego cuando uno pone esa excepción, en primer lugar, el acceso a la justicia entra en colisión con esa gobernabilidad. La persecución del delito, que es un valor fundamental en el Estado constitucional, ¿no? Entonces, lo que hace ahora el ejercicio de interpretación constitucional es armonizar situaciones en conflicto, para efecto de que, utilizando diversos mecanismos, incluyendo, por ejemplo, la ponderación, como decía Haberle, la ponderación tiene como límite para ser válido el hecho de la invisibilización de los valores en conflicto de uno de ellos. Acá no se gana a cero. Siempre los conflictos tienen que de alguna manera armonizarse. Es como la prohibición del fumador. Ustedes ven que el fumador le tiene prohibido entrar a un lugar público, que es la medida menos gravosa y que armoniza los derechos de aquellos que sufren pasivamente al fumador con que sufren la salud, con el derecho a la libertad del fumador. Entonces, ese conflicto, la solución pasa por establecer la menos gravosa de todas estas situaciones, porque podría ocurrir que le quites y prohíbes el cigarro, que la persona que entra a una universidad para fumar, bueno, le quiten y se lo destruyan. Al final de cuentas, todas son medidas idóneas, pero la que no sacrifica ninguno de los derechos a cero es precisamente decir, ¿sabes qué? Vas a entrar a ese lugar público, no fumas, pero sales afuera y puedes fumar. Entonces, esa armonización pasa por lo siguiente, establecer, en este caso, si la norma constitucional dice no se puede acusar, ¿cómo es que yo encuentro una fórmula compatibilizadora donde sufre muchísimo menos y no gana cero la gobernabilidad? Sino que buscamos
que el otro valor fundamental en conflicto, acceso a la justicia, derecho a la verdad, persecución del delito, todos esos tengan algún modo de satisfacción frente a este tema. ¿Y esto por qué? Miren, a todos ustedes les han enseñado seguramente, a la gran mayoría, porque probablemente haya muchos jóvenes, pero a la gran mayoría les han enseñado teoría constitucional en clave de teoría del Estado. Hoy ya no es así. Hoy ya entendemos, estudiamos a la Constitución como norma jurídica, de tal manera que tenemos que exigirle algunas situaciones de análisis y de aplicación especial, y una de ellas es precisamente la armonización, ¿no? Porque uno lee como un todo, tiene concordancia práctica, tienes principio de unidad de la Constitución, tienes corrección funcional. Todas esas situaciones entran en juego al momento de analizar constitucionalmente un conflicto. Entonces, si la norma constitucional prohíbe la acusación, está claro que la etapa de investigación que puede servir para la obtención de prueba, que además se tendrá que hacer para que sea buena, de acuerdo a la Constitución, leyes obtenidas de manera legal, prueba legal, y también prueba oportuna. Porque si uno tiene la restricción que no puede procesar al presidente sino hasta cuando acabe el mandato, lo mínimo que debe tener es derecho a obtener la prueba. Y ahí se acabó. Obtienes la prueba y aplicas los principios de conservación para efecto de que esa prueba esté válida al momento en que se le pueda procesar. Si no es así, en realidad estoy consagrando no inmunidad, sino impunidad, cosa que también no conjuga con el Estado constitucional. Pero todo eso era impensable hace unos 5 años, 4 años. Todas las tesis eran, ni se investiga, no se toca al presidente durante estos 5 años, por la importancia de la gobernabilidad. Y es hoy lo que estamos escuchando en el tema de defensa. Pero eso ya no es así, ya no es así, porque efectivamente hay que armonizar unidad de la Constitución, concordancia práctica. Todos estos principios conjugan y juegan a favor de interpretar las normas de manera debida. Y si es una excepción a la excepción, pues bien. Entonces, el Estado constitucional, el Estado actual, es un Estado de Derecho, pero es un Estado de Derecho que silenciosamente va avanzando y destruyendo lo que antes se denominaba la political question, pero también va poniendo, ¿no? Y avanzando en otras esferas que naturalmente se entendían como no controlables. Aspiración que a veces comprendemos en ciertos sectores doctrinales que encontramos en la materia arbitral, ¿no? Eso hay que leerlo bien. Todos queremos que la intervención estatal en los arbitrajes sea la mínima para mantenerlo como una justicia alternativa efectivamente. Porque en la medida en que se vuelve engorrosa, que el Estado interviene, que nunca terminan los conflictos, ese arbitraje ya no es alternativo, pues es lo mismo. Entonces, eso creo que tenemos claro, pero eso no puede entrar en conflicto, en colisión, con la necesidad de comprender qué es lo que quiere el Estado constitucional. El Estado constitucional quiere armonizar dos temas centrales que definen políticamente una constitución, y que eso les invito a que siempre lo piensen. Un estatuto de poder que se llama Constitución siempre tiene que tener dos elementos definitorios políticos: protección de derechos, ¿no? Las constituciones están hechas para proteger derechos, y lo que ahora se llama, pero esto que les estoy diciendo no es interpretación de Joseph Campos, ¿no? Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, la primera constitución calificada así por los propios franceses, ¿ya? Entonces, separación de poderes o mecanismo de control del poder político. Ambos son los que definen a un estatuto de poder como constitución. Una constitución no puede proponer un presidente que sea un rey absolutista. Una constitución no puede buscar formas de concentración del poder. Una constitución no puede establecer, por ejemplo, que un estado de emergencia se hace por si acaso. No. Si eso es así, podrá ser un estatuto de poder, pero ya no se va a llamar a constitución. Las constituciones, por otro lado, en ese sentido, establecen mecanismos de protección definiendo dos dimensiones. Una dimensión
subjetiva, una objetiva, una dogmática, una orgánica. En la subjetiva dogmática están los derechos, en la subjetiva, en la objetiva orgánica está la estructura del poder, la división competencial del poder. Acá está organizado los derechos de libertad, acá está organizado el Estado conforme al principio de supremacía de la Constitución. Tiene sus propios procesos protectores en el espacio constitucional. Por un lado están los procesos como el habeas corpus, el habeas data, el amparo, para esta dimensión de derechos, y por este lado está la dimensión objetiva con sus propios procesos, como viene a ser la acción popular, la acción de inconstitucionalidad y los conflictos competenciales. Al medio, así como medio feíto, está la acción de cumplimiento, que realmente nunca tuvo la entidad como para hacer un proceso constitucional, pero está como tal. A su vez, existen garantías en las constituciones. Las garantías son las garantías normativas, que son los espacios que la ley, o sea, los temas que el constituyente ha reservado a las normas legales o alguna forma específica normativa. Las garantías jurisdiccionales, que son todos los procesos, ¿no? Todos los procesos. Los que corresponden al arbitraje, ya lo estudiaremos, básicamente es muy sencillo establecer, tiene un recurso cuyo nombre no necesariamente es feliz, ¿no? Que es el recurso a la anulación, pero que ahí está en el ámbito del ordinario. Es un proceso conforme a la Constitución, es uno de los procesos que garantizan la protección de derechos en general. Y todos los procesos forman parte de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución. Todos, civiles, penales, pero en particular los constitucionales. ¿Ya? Y finalmente las garantías políticas, que en el caso peruano la única es la Defensoría del Pueblo. Entonces, nuevamente, en estas garantías vamos a encontrar que el amparo es una garantía jurisdiccional de reconocimiento constitucional que protege los derechos, de los cuales, entendiendo que los laudos arbitrales tienen por definición una situación de irrevisabilidad dentro y fuera del proceso, del proceso arbitral, ¿no? Encuentran un camino jurisdiccional reconocido como ya por el Tribunal Constitucional como un camino alternativo al amparo, que es el recurso de anulación. Esa condición de camino alternativo, de vía paralela, define un uso excepcional y que en un momento determinado el tribunal lo cerró con María Julia y luego haber aparecido otras sentencias que han supuesto otros supuestos de discusión que no necesariamente suponen la reapertura del ataque contra el laudo, ¿no? Entonces, este es un poco la foto general de todo este asunto. Cuando uno va al amparo, ¿no? Debe encontrar que el proceso constitucional de amparo ha sufrido y tiene una legislación vigente. Una legislación vigente con alguien que llama a este nuevo corpus legal el nuevo Código Procesal Constitucional. Primera opinión, innecesario esa modificación, innecesaria la modificación. Primero porque no tiene tantos cambios como para justificar la condición de nuevo. Y en lo que le ha aportado lo nuevo, ha provocado en mi lectura, bueno, algunas cosas que sí he regulado de una manera diferente, pero en lo que es nuevo, realmente ha colapsado la justicia constitucional, como les he comentado. Voy a pasarle una a la volada, un poco porque esto no se trata de una clase procesal constitucional, pero sí al final ustedes, porque la próxima clase va a ser una presentación de cuál es el tratamiento constitucional de los amparos de los amparos arbitrales, ¿no? Pero si quieren, seguimos mañana, pasado mañana, un poco el debate, la presentación de los temas aquí. Voy a ponerle en pantalla. Estoy en tiempo, ¿no? A los organizadores. Sí, correcto, doctor. Todavía cuenta con 15 minutos. No, está bien. Pero, a ver. Este título preliminar, disposiciones generales, es largo, es una dispositiva larga, ¿ya? Y voy a presentarle las principales modificaciones en el título preliminar. Ya no todos los amparos son gratuitos, ¿no?
y resulta siendo discutible por qué las personas jurídicas privadas tienen que pagar. No tengo claro cómo ha regulado esa, esa situación. No he tenido a la mano la tabla de aranceles recientemente, porque evidentemente, lo debo confesar, ya esas tareas las hacen parte de mi equipo, pero cuando dijeron todo es gratuito, menos para personas jurídicas, no entendí. ¿Por qué? ¿No? La incorporación de la regulación del amicus curiae. Antes el amicus curiae había sido una creación pretoriana. ¿Qué es un amicus curiae? Es el amigo de la causa. Alguien podía presentarse en la posición de la defensa, o la posición, bueno, en la posición de alguna de las partes, contribuyendo a la causa, poniendo efectivamente su experticia, ¿no? Como una garantía de su participación, ¿no? Hoy, absurdamente, el código, que además, lo que hemos visto, sí, que el Tribunal Constitucional lo ha hecho mucho caso, es que el amicus curiae tiene que ser invitado por el juez, ¿no? Según esta regulación. El tribunal no ha hecho caso y ha mantenido la regla de que uno puede buscar a su amicus, o el amicus cualquiera conoce la causa y se puede pedir participar. Y será decisión del juez permitir su participación o no, dependiendo de qué condición tiene, que si es que en realidad es un amicus curiae, una persona que está interesada en el problema jurídico en general, si puede aportar de su experticia algo a la causa, o se trata de un listiconsorte escondido, ¿no? Respecto a la cual ya hay otra evaluación. La evaluación es interés, legitimidad, trascendencia a su esfera patrimonial de lo que vaya a resolverse en esa causa, ¿no? El precedente vinculante ya está regulado, hay una modificación específica respecto al tema de lo que significa la, la, la regla que tiene que estar previsto, se define con claridad, y ese tema de la regla es la gran modificación, porque al igual que ocurre respecto a los precedentes vinculantes anteriores, se tiene que haber construido dentro de un proceso, ¿ya? O sea, no solamente establecer la regla normativa, sino que esa regla normativa surja de un proceso donde se haya discutido y se haya arrojado el precedente vinculante. Si no hay proceso, no es precedente vinculante. ¿Y esto por qué? Porque el Tribunal Constitucional no puede ser un legislador escondido, ¿no? Tiene que ocurrir una causa para que pueda establecer, sobre la base de las condiciones que además se pide para que haya un precedente vinculante, alta litigiosidad, pronunciamientos encontrados, etcétera, para efectos de que se pueda justificar un precedente vinculante. Ese precedente vinculante, insisto, tiene que surgir de un proceso. Hay una modificación en la interpretación de los derechos humanos, donde establece la prioridad de aquella que favorece mejor a la persona, aun cuando ahí hay un tema de discusión referido a que siempre hay un tema por superar cuando existe una norma internacional que regula de una manera bajo determinados propósitos, pero que objetivamente hablando da menores favorecimientos que la norma nacional. Entonces acá se establece una suerte de prómine. Será la norma más beneficiosa a los derechos de la persona la que será aplicada por encima de la obligación internacional, ¿no? Interesante. Eliminación del reconocimiento expreso del principio de iura novi cura, ya no existe. Eso antes estaba en el otro código, pero yo no creo que esto sea sacrificado formalmente. O sea, es un sacrificio de una disposición, pero materialmente sí va a poder existir. ¿Y esto por qué? Porque, y esto lo dice Norberto Bobbio, cuando aparece el Estado de la Constitución, el derecho se transforma. El derecho ya no solamente es eh, eh, aquella construcción que sale de la cabeza del juzgador, ¿no? Si ustedes leen el texto de Beccaria que se llama Al lector, van a encontrar qué es lo que era para el juez derecho. Era completamente subjetivo, que en buena cuenta reconducía a que el juez aplicaba el derecho que él creía que era derecho.
que puede ser con influencia de diversas opiniones, pero además lo hacía en nombre del rey, era un delegado real. Por eso es que ustedes pueden encontrar este indulto como un resabio del mundo preconstitucional. En el Estado constitucional, en un mundo que compartimenta las competencias, entonces, o bueno, en algunos momentos puede establecer competencias compartidas, etcétera, pero cuando divide el poder y le asigna competencias, lo que debiera ocurrir es que una sentencia no puede ser tocada por nadie ni por el presidente, ¿no? Pero esta forma de un presidente que perdona la pena, en realidad es un resabio de un mundo previo al Estado constitucional que sobrevive por popular, ¿no? Que sobrevive por popular, ¿no? Eh, pero ese nuevo derecho tiene derecho con determinadas características. Y ustedes cuando un día puedan ver el Museo Leo de Napoleón ahí en Los Inválidos, en Francia, en París, ustedes van a darse cuenta que alrededor, miren que ha sido un autoritario, alrededor de su mausoleo está toda la producción de Napoleón respecto al derecho administrativo, el derecho civil, donde muchas veces se cree que el esfuerzo de la codificación napoleónica era un esfuerzo solamente codificador de ordenador. No, en realidad era la idea absolutamente obsesa para que el juez no haga justicia de lo que él cree, sino que, como decía Montesquieu, que es la aspiración del antiguo régimen, perdón, del nuevo régimen respecto al antiguo régimen, ¿no? Que además actuaba el antiguo régimen a través del juez como la fuerza opresora, limitar al juez. Por eso es que el juez es la boca de la ley. Y esa es la razón por la cual los procesos codificadores es la forma como saca el derecho de la cabeza del juez y lo pone aquí, para que la ley sea objetiva y sea la misma para todos los jueces. Ese es un esfuerzo fundamental, un esfuerzo fundamental. Lo que busca el Estado constitucional es evidentemente que las normas sean las que gobiernan los estados, que no existe una voluntad individual, no fue una voluntad colectiva que gobierne, porque ese es el momento. Y esto es importante porque así nace el Estado constitucional en momentos en que creemos que el juez debe ser el director del proceso, el campeón, el Superman de la historia. Bueno, eso sí. Entonces, y finalmente, bueno, ahora habla de aplicación supletoria respecto de los textos, instrumentos internacionales, ¿no? Y también el carácter subsidiario. Bueno, esto es un poco para que seguramente lo vamos a ver, ¿ya? Lo importante, eso hay que establecer también lo relevante para efectos de ir conteniendo este asunto. Y esta parte aquí ya me voy a quedar para efecto de terminar, creo, con mejor sensatez y ponerles en perspectiva qué es lo que hace este nuevo Código Procesal Constitucional respecto a los amparos. Los amparos, como saben, es la defensa de todos los derechos que no protege el habeas corpus y que no protege la habeas data, ¿ya? Eso es la materia de competencia del amparo. La lista enunciativa todavía ha ampliado un poco de derechos. Es cuestión que lean el Código Procesal Constitucional. Pero de todas estas disposiciones generales, ¿no? Algo por destacar, que ahora ya no solamente se puede poner en castellano, se puede poner en otras lenguas oficiales, ¿no? Hay defensor especializado en materia constitucional, ¿no? Ya no, cuando uno pone un amparo contra una resolución judicial, puede prescindir a la notificación a los magistrados, ¿no? Del Poder Judicial, cosa que en la precisión probablemente sea más bien el adelanto de que esto no es así cuando se trata de árbitros, ¿no? Porque evidentemente, no solamente por varias razones, porque un poder judicial que forma parte de los procesos, añade a su competencia, a su carga procesal, las defensas respecto a este tema. Entonces, ha dejado en suspenso eso que antes siempre ocurría y que también era un problema, porque había magistrados que hacían suplencia, que hacían provisionalidad, que cesaban, que se morían, y era un problema construir, ¿no?, la validez de la relación jurídica procesal establecida. Es la prohibición de rechazo liminar, ¿no? La prohibición de rechazo liminar. Y esto es importante.
Antes, hasta los abogados, cuando teníamos un caso, teníamos que pedir, cotizábamos como un tema valioso que se admitiera la demanda, porque era un problema el tema. Ahora ya no. Pero esto no significa que no se declare la improcedencia en algún momento. Eso no es así. Se puede declarar la improcedencia en sentencia y antes de la audiencia. Entonces, pero siempre tienen que ser admitidas. El tema es que también en ese admisorio se tiene que poner la fecha de la audiencia. Y respecto a ese problema, aquí le cuento y con eso vamos cerrando un poco esta discusión del amparo para efecto de tener mejor claridad al respecto. ¿Cuál es el problema, el estado de la cuestión del amparo en este momento? Ya no rechaza, aumenta su necesidad hasta de espacio físico para habilitar los procesos constitucionales, porque al final de cuentas todos tienen que activarlo. Tiene audiencia que tiene que programarlo en ese momento, de tal manera que la agenda la maneja desde el primer momento respecto al proceso. ¡Wow! Perfecto. Sin embargo, el problema que tenemos acá es que la decisión del legislador absurdamente ha puesto en la persona física del juez especializado en lo constitucional la competencia del amparo de todo lo que veía antes como juez civil y que antes como juez especializado solo veía amparos, cumplimientos y habeas data. Ahora suma la competencia del habeas corpus. La competencia del habeas corpus, primero, establece una necesidad intelectual, cognitiva, dinámica, todo completamente diferente a lo preexistente. Todo, todo. Pero también trae otro problema. Si existe un habeas corpus con detenido, el juez tiene que ir y constituirse al lugar de la detención. Ese día se acabaron las audiencias. Si tenía el juez del habeas corpus era juez penal. Ese juez penal en Lima tenía 52 juzgados, si no me equivoco, hasta 56 juzgados, si no me equivoco, penales, que por turno distribuía los habeas corpus en varios despachos, ¿no? Esos varios despachos, a su vez, tenían, hasta donde me equivoco, 6, 8 salas penales superiores, ¿no? Y todo eso iba... Pero lo importante era que un juez penal podía tener sus procesos penales y uno que otro habeas corpus, porque había 52, ¿no? Y por último, siempre hay una mejor distribución. Entonces, esos habeas corpus de los 52 se juntaron y se han ido a 10 jueces constitucionales civiles. ¿Ya? 10. ¿Qué es lo que hizo la Corte? Hace unos meses se desactivó el Código de Procedimientos Penales para todo actuar a través del Código Procesal Penal. Ahí había un pool de asesores, porque el habeas corpus es otra dinámica. Es más, en el nuevo Código Procesal se ha hecho un sinceramiento normativo y es casi interdictal. Avanza con o sin actuación de la otra parte. Es otra dinámica, ¿no? Entonces, si tú pones a esa persona que vivía amparos, cumplimiento, habeas data, y le pones habeas corpus, le puede provocar un problema esquizofrénico. Ya hay un problema. Carga procesal, los 52 le entregan a estos 10 jueces, 11 jueces constitucionales. ¿Mm? Un habeas corpus con detenido te malogra las, las, este, las, las audiencias del día. Algunos jueces constitucionales están programando audiencias para el próximo año. Las salas constitucionales ya están programando para abril del próximo año. Ustedes han venido por arbitraje, pero claro, como dijeron amparo arbitraje, dije, primer tema, primera fecha para los arbitrajes, para los amparos, para que conozcan un poco una aproximación. Entonces, ahí tienes el gran problema del amparo en este momento.
Y ahí ya puede aparecer diversas circunstancias ya para explicar por aquí, por allá, pero ahí aparece el problema, eh, que no se repite en otros sitios. Miren, y les cuento una anécdota de este mes o hace mes y medio. Eh, el pool que les comento que venía del Código de Procedimientos Penales renuncia. ¿Por qué? Porque este año y parte del año pasado, la carga procesal de la justicia constitucional ha colapsado por los miles de procesos de los antivacunas, los habeas corpus antivacunas. Pum, el pool renunció. Entonces, ese despacho que tenía, pues, imaginemos, antes de la pandemia, antes del nuevo Código Procesal Constitucional, tenía 10 asistentes y veía 1000 procesos, ahora ve 2000 procesos, 2500 procesos y quién sabe más, ¿no? Porque aunque parezca mentira, el habeas corpus se usa intensamente. Entonces, el tema del amparo, en este momento, más allá de su construcción, de ser una garantía jurisdiccional, ¿no? Prevista directamente en la Constitución, que tiene como función tutelar los derechos fundamentales que están por fuera de la competencia del habeas corpus y la habeas data, eso como definición, encuentra en, en, en una realidad provocada por una norma absurda, ¿no? Un colapso en las realidades donde hay jueces especializados. Lima, Arequipa, ¿no? Y menos mal que no, entiendo que no hay en otros lugares más, ¿no? Donde todavía se va al juez penal, los habeas corpus, y el otro se va al juez civil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que decir como un tema complementario al habeas corpus, más allá de haber hecho durante toda la exposición de repente de una manera muy rápida? Es comprender que la instalación del Estado constitucional va minando fronteras que antes se entendían como inescrutables. La idea de political question o zonas exentas de control se han ido y eso funciona para todo. Y eso funciona para todo. Incluso para lo que vamos a ver seguidamente. Porque evidentemente todos queremos un mecanismo alternativo de justicia cuyo mejor fundamento de validez y de fuerza es precisamente ser acto de autonomía de la voluntad. Es un acto que cuesta, ¿no? Es un proceso que cuesta a las partes, que sale precisamente de la modorra y de la falta de especialidad de la justicia del Poder Judicial, y que en ese sentido, como es un acto volitivo, la que construye el poder que tiene ese árbitro o esos árbitros, debería encontrar una forma en la cual las partes se someten a este tema, porque nuevamente, y para efecto de comprender el sentido procesal del arbitraje, veíamos al inicio, y con esto termino, veíamos al inicio que el proceso, el Estado, perdón, es una creación humana en la teoría contractualista que soporta el pensamiento constitucional. Cuando nace, nace quitando el uso de la violencia a esta comunidad que ya hizo un pacto social para crear este Estado, este tercer este Leviatán, y tiene el monopolio exclusivo y legítimo de la fuerza, el Estado. Y deja para situaciones excepcionales a nosotros para defendernos directamente. Legítima defensa, defensa posesoria, donde nosotros podemos ejercer directamente y de manera legítima la fuerza. Pero después todo va a los métodos de solución de conflictos, que pueden ser autónomos o heterónomos. Los autónomos serán cuando una de las partes emplaza a otro, ¿no? Una de las partes emplaza a otro y, y le dice, ¿no? Quiero, y el otro dice, no quiero, o acepta, ¿no? Y cuando acepta, puede decir, tienes razón, o puede decir, acepto para que no me molestes, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que acepta la pretensión del otro, eso es allanarse.
¿no? Que puede ser reconociendo el derecho o simplemente quedarse en el simple allanamiento. Pero también puede ocurrir que quien pretende diga, ya no quiero, quédate con eso, ¿no? De tal manera que ese retiro de la pretensión puede ser porque reconoce que demandó mal, pretendió mal, ¿no? O dice, de verdad, disculpa, no debí haberte demandado. Esas son las situaciones donde renuncia a su pretensión. En una situación es para evitar lo largo, lo complicado del conflicto. En la otra es para, en donde reconoce que se equivocó. Entonces, en la primera figura, allanamiento, y el otro allanamiento con reconocimiento. En esta figura será desistimiento. Desistimiento del proceso, desistimiento de la pretensión. Cuando yo reconozco que me equivoqué, desistimiento de la pretensión. Esas serán autónomas. Las heterónomas son las que pongo en manos de un tercero a través de tres situaciones básicamente. Aquella en la cual yo participo diciendo déjense de pelear, donde hay un tercero que dice alienta a las partes a que se pongan de acuerdo. Hay otra parte, hay otra situación donde este tercero propone una fórmula para que los amigos se lleguen a un acuerdo. A ver, ¿qué te parece esta fórmula? ¿Sí o no? Y finalmente hay una parte donde dice, ¿sabes qué? Las partes del conflicto, hagamos lo que dice Juan o lo que dice Nilton Santos. ¿Ya? Entonces, esas son también formas heterónomas, ¿no? Donde ese tercero, ¿no?, auspicia una mediación, la otra es una conciliación y finalmente está el arbitraje, que es la solución heterónoma privada, ¿no?, donde las partes empoderamos a ese tercero para que lo que decida nos gobierna. Ese es el arbitraje desde un punto de vista procesal, de una manera esencial, cuya regulación ustedes seguramente lo van a tener con profesores especializados, pero comprender que esta situación que he descrito, que aparece en el mundo de la realidad, ¿no?, nos confirma que sigue siendo un espacio que construimos nosotros en nuestra condición humana, pero que tiene una particularidad en el arbitraje, que esta decisión, donde de repente Nilton Santos y Joseph Campos se ponen de acuerdo para que Edwin Giraldo sea el que decida, al final de cuentas, de repente sale Edwin Giraldo y le da la razón a Nilton y yo no hago caso. Edwin Giraldo le dice a la policía, a la fuerza pública, a los agentes, oye, este no me hace caso, hazlo. Y, le dirá a otro juez, perdón, y le dirá a otro juez, oye, no me hace caso, haz lo que se haga cumplir. Y ese juez no tendrá que aportarle una coma a la decisión de Edwin Giraldo y mandará a hacer cumplir, ¿no? Ese poder que pone a disposición del arbitraje de la fuerza convierte, por más que se quiera y por más que efectivamente sea la consecuencia de un acto volitivo, al final de cuentas, es una función jurisdiccional, ¿no? Jurisdiccional en sentido material, no es que sea el Poder Judicial ni nada por el estilo, nada. El poder del tercero surge acto de comunión de ideas y de voluntad para que este asunto sea. Entonces, desde ahí, con esa descripción procesal, con esa aproximación constitucional, la idea del impacto progresivo y sedimental del Estado constitucional en la actualidad, nos vemos el próximo miércoles para terminar con algunas ideas ya directamente del amparo arbitral, con lo cual espero que le haya sido medianamente interesante el día de hoy. No me cabe duda que sí, doctor Joseph Campos. Bueno, muchísimas gracias por la cátedra del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, muchas gracias por tu participación y nos conectamos entonces de inmediato con la siguiente clase, la misma que va a estar a cargo del profesor Jackson Gallardo. Muchas gracias, profesor Joseph Campos. Muchas gracias, Joseph.